Vamos a inclinar nuestro rostro para poner esta palabra delante del Señor, decirle al Señor que en esta mañana bendiga nuestras vidas a través de la palabra que Él va a traer a nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias, oh Dios, porque tú vas a traer tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Esta palabra es una palabra que viene a edificar, a consolar, Señor, a fortalecer, a exhortar según cada uno de nosotros lo necesite, Padre. Danos sabiduría, inteligencia de lo alto, Señor. Esa sabiduría que no es humana, sino que viene de ti, Señor, para poder comprender, Señor, las cosas espirituales que tú quieres darnos a conocer. Que en esta mañana tu pueblo entendido, Señor, reciba ese consejo, Padre. Lo guarde en lo profundo de su corazón, Señor, para poderlo poner por obra. Bendice a los niños, a los jóvenes, Señor. Cada uno de ellos también sepa guardar esa palabra como tesoro, Padre, para que no se aparten nunca de tu camino, Señor. Y gracias te doy por cada maestro que se prepara, Señor, por el esfuerzo de cada uno de ellos, de cada obrero de esta casa, Señor, que se esfuerza para venir a servir a su pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque solo en ti, Señor, se da este amor fiel y perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y en esta mañana vamos a continuar con la enseñanza que hemos venido trayendo sobre lo que es un ejército en orden de batalla. Estamos en el literal 4, en el numeral, 4:2:1, viendo los elementos de combate. Dentro de lo que es estos elementos de combate, hemos visto el literal A donde hemos venido hablando en este literal A acerca de lo que es la verdad. Estamos basándonos en el libro de Efesios capítulo 6, en sus versículos 14 al 17, donde nos habla sobre la armadura de Dios, donde nos dice que cada uno de nosotros debe de estar firme y velar para poder estar siempre sosteniendo esa amargura y esa armadura. La amargura no la sostengamos, soltémosla. Para estar más bien, hermanos, vistiéndonos de la armadura del Señor. Y empezamos viendo que en ese estar firmes nos habla de ceñir los lomos con la verdad. Tema que gracias al Señor lo pudimos estudiar a detalle, y que inclusive este miércoles que pasó, si estuvimos atentos a la enseñanza que Dios nos trajo a través de nuestra hermana diaconisa, pudimos oír ampliado lo que el Señor le hablaba a ella, de hablarnos a nosotros mismos esa verdad que es la misma palabra del Señor a cada uno de nuestros corazones. También, hermanos amados, en el literal B, en el versículo 14, no solo nos mandaba a poder nosotros llegar a tener esa verdad en cada una de nuestras vidas, sino que nos decía que nos vistiéramos con la coraza de justicia. Y estuvimos viendo en detalle lo que era esa coraza, cómo esa coraza resguarda nuestra vida, sostiene nuestra vida de todo aquello que el enemigo puede querer venir a dañar en nuestros sentimientos, en esos órganos vitales de donde cada uno de nosotros debe de entrar a defenderse. Y la semana pasada iniciamos el literal C, a donde en este literal nos hablaba claramente el Señor de calzarnos los pies con el apresto del evangelio. Recuerdan, ¿verdad? Y que en este particular, hermanos, viendo ese calzado de los pies, estudiando esa reseña histórica, vimos cómo ese calzado tiene que venir a cubrir todo el pie, y que no estamos hablando de un calzado regular, estamos hablando de un calzado que específicamente usaban los soldados del ejército romano con el fin de poder tener una buena, inclusive, tracción a la hora de poder ir a la guerra, de ir a pelear. ¿Por qué una buena tracción? Porque veíamos que este calzado en particular, el de los soldados, tenía en las suelas unos clavos que se le ponían con el fin precisamente de que pudieras darle esa tracción, de que pudiera sostenerse, de que pudieran ellos en el momento de la batalla no resbalar, fuese en piedras, fuese en arena, fuese en cualquier territorio a donde les correspondía pelear la batalla, ellos pudiesen estar firmes. Y vimos estas características en la reseña histórica acerca de lo que es este calzado, que son unas sandalias llamadas caligas, como estuvimos viendo la semana pasada, para poder traerlo en entendimiento como comparación, como parábola a la vida nuestra hoy en día.
y entonces viendo el calzado, cómo cubría el pie hasta los tobillos, bien ajustado en la parte de arriba de los tobillos, desde el empeine hasta los tobillos, y cómo, hermanos amados, nosotros tenemos que entender que así como ese calzado se ajustaba al pie, llegaba a ser sostenido en el pie. La recomendación entonces, si vamos al libro de Efesios capítulo 6, como les decía, y nos iniciamos ahí en el versículo 15, en esta mañana, nos dice claramente que cada uno de nosotros debe de precisamente calzarse con el apresto del evangelio. Y veíamos entonces, hermanos amados, que poder calzarse con apresto es con esa parte de estar siempre dispuesto, preparado. Cuando estamos hablando de un apresto, estamos hablando de que vamos a estar con prevención, o sea, de que vamos a estar ya en una disposición porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Igualmente hablábamos la semana pasada, si usted sabe que usted va a ir a hacer una caminata de montaña, pues usted no se va a poner, las mujeres, unos tacones, ni los hombres unos zapatos de cuero de vestir, porque se les van a resbalar. Si nosotros vamos a hacer una caminata de montaña y sabemos que a eso vamos, ¿qué busca usted? Pues un calzado que tenga buena tracción para que cuando usted vaya subiendo por la montaña no se vaya a resbalar. O sea, usted se prepara, usted entiende y se pone un calzado que no le vaya a dañar no solo el pie con ampollas, sino que lo cuide de no resbalarse, de no torcerse el pie y que vaya a tener un esguince. Esto en una caminata. Cuanto más si nos vamos a preparar para una batalla, para una guerra. Hoy en día inclusive los zapatos que usan los soldados, muchos, y los oficiales los de seguridad y policías, muchos tienen hasta puntas de hierro, hermanos, para resguardarles a ellos el pie. Cuanto más nosotros no tendríamos que tener claro que yo voy a tener ese apresto, o sea, esa preparación. Voy a estar entendida que a mí me toca en esa preparación poder estar prevenida, entendiendo que el apresto, la prevención, la tengo que hacer de acuerdo a lo que dice el versículo 15, calzarme ese pie con apresto ¿de qué? Del evangelio. No es con cualquier cosa, sino del evangelio. Y cuando hablamos del evangelio, hermanos amados, estamos hablando de todo un compendio, porque el evangelio está representando la historia de la vida de Jesús. Representa el evangelio el que usted y yo conozcamos quién fue Jesús, hasta no solo llegar a ser Jesús, sino convertirse en el Cristo. O sea, llegar a entender la vida, la preparación que él tuvo, que ya lo estudiamos también, y llegar al momento en que estuvo dispuesto a hacer ese ungido para dar su vida por cada uno de nosotros. Conocer el evangelio significa conocer, hermanos amados, las bienaventuranzas que Jesús dejó. Significa conocer las parábolas que él dio a conocer. Significa que usted y yo, hermanos, sepamos que él hizo milagros, que hizo sanidades, que en cada ocasión tenía una respuesta para cada situación, para cada necesidad. Porque el evangelio, al yo conocer esa parte histórica, me lleva a mí a poder entender el reino de los cielos hoy en día. Ya no solo en la historia, sino en la vivencia. Y en este caso, si queremos hablar del evangelio específicamente, sabemos que tenemos 4 relatos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos escritos de manera diferente, resaltando específicamente a la audiencia a la que se quería llegar. ¿Por qué los evangelios muestran situaciones similares? Y en este caso Juan es el único evangelio que es atípico, que es totalmente diferente a los sinópticos, a los otros 3 evangelios. Porque Juan relató precisamente a Jesús mostrando al Hijo de Dios desde su nacimiento, de lo que fue el reino de Dios en medio de la humanidad. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas nos relatan el evangelio de Jesús dirigido a griegos, romanos, dirigido a judíos, dirigido a la población. En este caso Lucas, que era un médico, dice que históricamente se dedicó al estudio y a llevarlo muy detallado. Entonces, cuando usted y yo estudiamos los evangelios que están escritos, conocemos de diferentes formas
los detalles de la vida de Jesús. Pero el evangelio, hermanos amados, no solo es conocer la vida de Jesús. El evangelio es entender el propósito por el cual Cristo vino, que fue darnos comunión, traer sobre nosotros relación entre lo que se había perdido de Dios y el hombre desde el huerto del Edén. A través del evangelio conocemos que volvemos a tener ¿qué? Comunión, una entrada hacia el reino, a donde nosotros podemos a través de Jesucristo volver a tener acceso al Padre, el cual habíamos perdido por causa del pecado. De ahí que viene el Señor a través de Pablo en el libro de Efesios y nos dice a cada uno: calzados los pies con el apresto del evangelio, para que usted y yo, hermanos, a donde quiera que vayamos, llevemos este calzado puesto. Porque, hermanos, usted hoy en la mañana se puso un par de zapatos, ¿cierto? Lo anda ahí puesto y lo va a andar hasta que vuelva a llegar a su casa y se lo quite. No importa dónde vaya, van a ser los mismos zapatos, no van a ser otros, van a ser los mismos que se puso hoy. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos ponemos los zapatos del evangelio, nos ponemos, oiga bien, para andar con ellos. Este evangelio va a ir con nosotros a donde quiera que vayamos. Por eso es que estamos claros de que nuestra característica como hijos de Dios se mantiene junto a nosotros, porque no nos quitamos los zapatos cuando nos queremos meter a pecar. Tenemos que más bien dejarnos el evangelio puesto para resguardarnos del pecado. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Así como usted no se quita los zapatos, y hermanos, a veces nos ponemos unos zapatos que a las 2 horas nos están chimando, ¿cierto? Pero usted, aunque mueva el pie para aquí, aunque lo mueva para allá, se aguanta la chimazón hasta que llegue a la casa y se lo pueda cambiar, o por lo menos hasta que se meta en el carro y se lo pueda quitar, porque la mayoría de nosotros no se descalza y empieza a andar sin zapato en la calle. Pongámonos ese calzado, ese apresto del evangelio, para que poniéndonos el apresto del evangelio podamos entonces con ese calzado llegar nosotros a entender lo que Dios nos está pidiendo. Y hermanos, ahí en el libro de Efesios nos dice claramente: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Ok? Nos está dando todo un formato. Eso es como cuando a usted lo invitan a una boda que es al aire libre y le dicen que se le recomienda a las mujeres no llevar tacones de punta, que lleve tacones de cuña. ¿Por qué? Porque una mujer que va con tacones de punta a una actividad de aire libre termina caminando así. Los tacones se le hunden en la tierra, ¿sí o no? Entonces de una vez le advierten qué tipo de calzado. O a veces nos dicen, por ejemplo, tenemos una actividad, venga con ropa cómoda, con zapatos cómodos. Automáticamente usted aquí, a donde le dicen zapato cómodo, usted ya sabe qué tipo de zapato se va a poner. Algunos dicen tenis, otros dicen unas sandalias, algo que no me maltrate, porque sabe que tiene que ser cómodo. Bueno, aquí nos está diciendo, el evangelio es el calzado, pero tiene que ser el evangelio de paz. Y usted me puede decir como evangelio de paz, porque hermanos, hay creyentes, no discípulos, que usan el evangelio de guerra. Y usted me dice, ¿cómo evangelio de guerra? Sí, usted está condenado, porque es que los que hacen tales cosas no heredan el reino de los cielos. Y le estoy predicando el evangelio, pero lo estoy llevando a paz, lo estoy llevando a reconciliación. Y hay creyentes, o habemos creyentes, hijos de Dios, cristianos sobre todo, que nos gusta estar usando el evangelio. ¿Para qué? Para condenar, para señalar, para criticar, para juzgar, sin darnos cuenta que este evangelio de paz, cuando yo le digo al otro, usted es un pecador y está condenado, me juzga a mí mismo, porque yo no soy llamada a pasar juicio sobre nadie, ¿cierto? Pero a veces creemos que predicar el evangelio es hacerle nosotros ver a las personas el pecado en que anda. Hermanos,
La Escritura dice que el único que redarguye de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso es que yo no puedo andarle diciendo a nadie si está en pecado o no está en pecado. Yo le voy a mostrar que el amor de Dios a través de Jesucristo lo reconcilia con el Padre y que se acerque al Señor. Entonces ahí es donde yo tengo que entender cómo vestirme con el, cómo ponerme, perdón, calzarme, no vestirme, cómo calzarme con el evangelio de paz, con ese evangelio que nos lleva a comunión, a una relación con el Señor. Para continuar en esta mañana vamos a irnos al libro de Colosenses capítulo 2, hermanos amados. Colosenses capítulo 2. Y ya les recuerdo, sé que lo saben, pero me gusta recordarlo, o sobre todo cuando hay visitas en medio de la casa del Señor. Esto es una escuela dominical. Para nosotros esto significa que al ser escuela dominical venimos aquí a aprender, venimos también a participar, a comentar o a exponer si es que tenemos dudas o aportes que puedan edificar, para que así usted, hermano amado, esté consciente de que usted puede preguntar o puede hacer aportes según usted lo requiera para entender el tema que estamos tratando. Entonces quedamos claros, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y vamos a Colosenses capítulo 2, y ahí en el libro de Colosenses capítulo 2 leemos los versículos 6 al 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículos 6 al 7 del libro de Colosenses capítulo 2. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vean, hermanos amados, cómo acá el apóstol Pablo le escribe a los de Colosa y les dice claramente: por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Y esta pequeña oración que está aquí escrita dice mucho, porque muchas personas reciben al Señor Jesucristo, pero no andan en Él. Hay una gran diferencia entre recibir a Jesucristo y andar en el Señor. De hecho, tenemos que entender que cuando yo llego a recibir a Jesucristo, yo estoy confesando y creyendo que Él es el Hijo de Dios y que perdona mis pecados, ¿cierto? Pero cuando yo ando en Jesucristo, yo me convierto en discípulo de Él. Cuando yo ando en Él, yo soy su discípulo. Yo sigo sus pisadas, yo sigo sus pasos. Y hace un tiempo atrás Dios nos llevó a entender muy detalladamente lo que era convertirse en un discípulo, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y entendíamos que Dios a través de Jesucristo llamó a la multitud, pero de esa multitud solo unos decidieron ser discípulos. ¿Recuerdan que lo estudiamos con detalle? Bueno, esto es igual. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros nos convertimos en esos creyentes del Señor. Pero tenemos que llegar a decidir si nos vamos a convertir en esos que deseamos andar en Él. Y este pasaje de andar, hermanos, cuando estamos refiriendo ahí, que dice el pasaje: por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él, nos está llevando, hermanos, a que nos vamos a mantener alrededor, que vamos a andar cercano, que vamos a mantenernos ahí, como quien dice, rondando, dando vueltas. O sea, hermanos amados, nos está llevando a que de manera figurativa nosotros nos podamos mover en el Señor Jesús, según Él nos ha enseñado. Por eso estamos hablando del calzado. Porque cuando usted se pone los zapatos, el calzado, las sandalias del evangelio, usted va a andar alrededor de Jesús. Porque si el evangelio es Jesús, si el evangelio es Él mismo, al ponernos ese calzado, nosotros andando en Él, vamos a estar alrededor. Vamos a caminar siempre
con Jesús. Vamos a poder entender que nuestra vida, nuestro actuar, nuestro caminar tiene que mantenerse siempre, hermanos amados, alrededor de lo que Cristo a través de su palabra nos enseña. Y es donde cada uno de nosotros, al entender esto, va a poder, hermanos amados, mantener la particularidad de verse como creyente, de verse como hijo de Dios, de hacer la diferencia a donde quiera que andemos. Y aquí es donde el mismo Señor Jesucristo le dijo al Padre: no te pido que lo saques del mundo. Porque muchos cristianos creen que ser cristiano significa apartarse de todo. Y no podríamos. Tendríamos que salirnos del mundo. O sea, morirnos, porque mientras estemos aquí, aquí estamos en este globo terráqueo. El punto es que sin importar a dónde yo ande, usted pueda mantener el evangelio con usted y sostenerlo. Que si usted está en medio de personas que tienen una forma de hablar inapropiada, vulgar, que tienen una forma de hablar a donde usan palabras soeces, usted no va a decir: ay, yo dejo de hablarle a esta gente. No, usted va a quedarse ahí y va a seguir hablando. Pero ¿cuál va a ser su forma de hablar? ¿Va a copiar lo que ellos dicen? ¿Se va a expresar de la misma manera? ¿O se va a mantener sin decir palabras soeces? Se va a mantener sin decir palabras que no edifican. Entonces, ahí es donde yo sé que no importa dónde ande ni con quién esté, yo tengo ese calzado puesto y voy a andar en él. Voy a andar, o sea, me voy a mantener caminando en el Señor. Quiere decir que andar en Jesucristo no tiene que ver con el lugar a donde usted esté metido. Andar en Jesucristo tiene que ver con su forma de comportarse a donde quiera que ande. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? No es a donde usted esté metido, es cómo se comporta a donde usted va. Porque, hermanos amados, nosotros podemos decir: yo no me meto en tal lugar porque ahí es terrible. Pero usted puede tener eso terrible aquí guardado en el corazón. Y eso no se le va a salir de aquí si usted no anda en Jesucristo. Eso no se va a salir de sus pensamientos, de sus ideas. Es donde tenemos que venir a entender que nos tenemos que preparar para andar con Él, para caminar con Él. Les pregunto, hermanos, si ustedes se ponen las sandalias del evangelio, puede ser que cuando estemos metidos en cierto lugar nos chimen un poquito. Yo digo que sí, porque el evangelio nos va a decir: cuidado, no haga lo que hacen los demás, absténgase de esa especie de mal, ¿sí o no? Y ahí es donde yo siento el evangelio que me está amarrando mi pie para quedarme andando con Cristo y no para apartarme de hacer lo que Dios me está pidiendo, de cumplir su voluntad. Ahora, ¿qué nos dice ese pasaje, hermanos amados? Andad en él, pero nos dice el versículo 7, arraigados, arraigados. Y cuando hablamos de estar arraigados, hermanos, es echar raíz. Arraigarse es profundizar en algo, es poder hacer que eso que está arraigado profundice de tal manera que no se mueva, que no sea arrancado. Entonces, cuando yo me pongo los zapatos o las sandalias del evangelio y empiezo a andar en Cristo, automáticamente yo me cimiento en Jesús. Yo llego a establecerme y a fundamentar mi vida en la roca. Y esa roca no me deja caer, no me deja salirme de su propósito. Al arraigarme en él, yo me sostengo firme en su voluntad. Me mantengo firme en lo que él me está pidiendo. Nos dice también arraigados y sobreedificados en él. Entonces, nos está hablando de un proceso que tiene que vivir el cristiano cuando cree en Jesús. Usted primero cree en Jesús. Segundo, empieza a andar en él. Tercero, queda arraigado en Jesús. Pero no solo queda arraigado, tiene que sobreedificar. O sea que se tiene que ir viendo un cambio y una transformación en nuestra vida.
que si usted llegó a Jesús y estaba a piso plano, pero usted se arraiga en Él, empieza a echar raíces, ya después vamos a poder ver que no quedó en piso plano, sino que la construcción subió una hilera de bloques, para que me entiendan. Y después otra hilera de bloques. Y ahí, hermano amado, es donde usted y yo entendemos que en el evangelio nunca dejamos de crecer, porque hay que sobreedificar sobre el fundamento que Dios pone. Dice la escritura: con oro, con platas, con piedra preciosa, que todas estas son símbolos de la fe, de la justicia, de los dones que el Señor pone en cada una de nuestras vidas. Entonces, si yo tengo el evangelio en sí mismo me va a mostrar a mí un proceso de crecimiento cuando yo me pongo el zapato, cuando me pongo el calzado. Si no me pongo el calzado, usted puede aceptar a Cristo, yo puedo aceptar a Cristo, pero mi vida no se va a ver viendo sobreedificada. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y es necesario que podamos sobreedificarnos. Dice ahí: sobreedificados en Él, confirmados en la fe. O sea que hay que confirmar. ¿Y qué es confirmar algo? Confirmar algo es atestiguar continuamente de que eso es de esa manera. Entonces yo voy a atestiguar, a confirmar todos los días y continuamente que mi fe está puesta en Jesucristo, que es el evangelio que me lleva a comunión con el Padre. De ahí es donde, cuando yo llego a entender que confirmo esto, ¿cada cuánto tiene usted comunión con Dios, hermano? De acuerdo a esta confirmación. ¿Qué me dicen? A ver. Siempre. No puedo decir: es que yo tengo comunión con Dios cuando llego a la casa de oración. Yo tengo comunión con Dios cuando alguien me impone las manos y ora por mí. Yo tengo comunión con Dios cuando estoy leyendo la Biblia. No, todo eso nos ayuda a mantener. Pero tenemos comunión con Él cuando confirmamos la fe continuamente, constantemente. Porque el acceso a través del evangelio no se abre y se cierra. ¿O ustedes creen que el acceso a Dios se abre y se cierra? Cristo dice que bajó y rasgó ese velo una vez y para siempre. O sea que el camino quedó abierto. Depende de nosotros confirmar esa fe para tener ese acceso de relación de manera continua. Y nos dice ahí: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y hermano, yo digo: ¿cómo confirmo yo que tengo los zapatos bien puestos, el calzado bien puesto del evangelio de la paz? Si no es siendo agradecida continuamente y abundando en acciones de gracias por la salvación tan grande que el Padre nos ha dado, hermanos. Y hermanos, usted puede tener adversidades, luchas, yo puedo tenerlas, dificultades que pueden ser situaciones carnales en contra de las que batallamos, o pueden ser situaciones externas que vienen a nosotros que no tienen que ver con la carnalidad, sino con problemas del diario vivir, ¿cierto? Pero eso no nos puede limitar a dar acciones de gracia por la salvación que hemos recibido, hermanos. Y esto, acciones de gracias, porque el regalo más grande que usted y yo tenemos es la salvación, es el evangelio de paz. Pero no es el único, porque si usted se pusiera a sumar solo en un mes las bondades de Dios a su vida, no le voy a decir vaya enero de este año, y mucho menos de cuando usted se convirtió. No, vaya a noviembre. ¿Quién no ha recibido favores del Señor? Bondades. Trabajo, salud, hogar, comida, ropa. Tenemos la familia. Eso sin meter las batallas personales que hemos logrado vencer, porque tal vez hemos tenido angustias, dolores, situaciones que nos hacen a nosotros estremecer, pero la gracia de Dios nos hace salir adelante. Entonces,
¿Cómo tiene que estar la iglesia que tiene calzado puesto? Dando gracias, hermanos, dando gracias al Señor, siendo, como dice ahí, abundando en acciones de gracias. Y hermanos, abundar no es levantarse en la mañana y decir, Señor, yo te doy gracias por este día, amén. O gracias por esta comida, Señor, amén. No, abundar, abundar. Mira, dé gracias cuando las personas se acerquen a usted, y ahí es donde llevamos el evangelio. Una persona se acerca y le dice, tal vez no creyente, es que me siento mal, estoy pasando una situación difícil, lo que sea. Y usted va a decir, ay, sí, es que la vida está muy dura, es que de verdad, como está este país, yo no sé qué vamos a hacer. Se puso los zapatos. Jamás. Esperanza. Sí, la vida es difícil, pero gracias damos a Dios que Él a través de su misericordia nos da fortaleza. Y si oramos por esta nación, como la palabra del Señor nos enseña, dice que vamos a vivir pacíficamente. Tenemos el evangelio fluyendo, porque la Biblia dice, oremos por nuestra nación, para que vivamos sosegada y pacíficamente. Yo creo que muchas de las cosas que vivimos, además de ser proféticas, no las vivimos sosegada y pacíficamente porque la iglesia no ora suficiente por su país. Porque la palabra de Dios es verdad. Y si ella dice, oremos por nuestra nación para vivir pacíficamente y sosegadamente, aunque el mundo esté confuso, convulso, yo tengo paz y vivo pacíficamente en medio de mi nación. Pero se acerca una persona y le dice, uy, viera que he estado malísima de las rodillas, porque es que ya no me reacciona. Ah, no, pero eso no es nada. Yo tengo mi espalda peor que las rodillas suyas. Mucho evangelio de paz, mucho evangelio de paz. Porque podríamos decirle, sí, nos duelen las rodillas, nos duele hasta el pelo, pero Dios nos dio salud, nos dio vida, estamos respirando, estamos teniendo su misericordia, viendo el sol que sale en la mañana, viendo la noche que nos llega. ¿Cómo damos acciones de gracias, hermanos? Porque es que dar acciones de gracias no es gracias, 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 gracias. Dar acciones de gracias no es repetir gracias. Dar acciones de gracias es tener una actitud agradecida en entendimiento de lo que Dios ha provisto para cada una de nuestras vidas. Entonces, iglesia del Señor, calcémonos los pies con el apresto del evangelio, andando, arraigándonos, sobreedificando y consolidando o confirmando la fe, de manera, hermanos amados, que abundemos en acciones de gracias. Que abundemos en acciones de gracias. Y vean, hermanos, en la enseñanza, mientras que traía el repasar este tema, porque estas enseñanzas no se preparan un día antes, esto tiene tiempo de haberse preparado. Recibiendo yo el repaso, me fui al versículo 8 porque me llamó muchísimo la atención y lo quiero añadir a lo que el Señor nos está trayendo en esta mañana, porque el versículo 8 es una advertencia de lo que es perder el calzado del evangelio de la paz. En el 6 y el 7 nos está diciendo que andemos con ese evangelio de la paz. Pero vean lo que les dice Pablo a los de Colosa en el versículo 8. En el versículo 8 les dice, mirad que nadie os engañe. O sea, tengan cuidado de que no les quiten los zapatos. Tengan cuidado de que no le quiten las sandalias de guerrero que usted anda puesto. ¿Y cómo? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y hermanos, yo decía, Señor, nos dice que andemos conforme creímos. Nos dice que sobreedifiquemos. Nos dice claramente que podamos confirmar la fe y que abundemos en acciones de gracias. Pero inmediatamente nos dice, mirad que nadie os engañe con filosofías. Y yo decía, hermanos, definitivamente esto le está quitando los zapatos
a mucho cristiano, a mucho creyente. Porque cuando nosotros hablamos de una filosofía, hermanos, estamos hablando de un conjunto específicamente de saberes que buscan establecer de manera racional, con argumento, los principios que nos juzgan. Y ahí es donde, hermanos amados, ¿cuántos de nosotros hoy en día no vemos que se han levantado filosofías a tal extremo que han establecido leyes humanas, civiles, basadas en esas filosofías y que se deben de defender según se está estableciendo? Y ahí es donde, ¿qué mantenemos nosotros? Mantenemos el evangelio, mantenemos ese entendimiento del evangelio de paz, ese entendimiento de ese evangelio que no juzga, pero que no me va a meter a mí en una filosofía para llevarme tras la filosofía. Porque, hermanos, hoy en día, de acuerdo a las leyes establecidas, se hablan de cambios inclusive de género que desde el punto de vista científico no tienen fundamento. Y el que quiera hacerlo, que lo haga. Es su vida. Yo voy a seguir proclamando el evangelio de paz. En Cristo hay salvación y puede haber liberación. Pero yo no me puedo congraciar con la filosofía que se ha levantado. Con la filosofía no solo de eso, hermanos. Jóvenes, en los colegios, en las universidades, cómo tratan de argumentar a través de sus creencias que sus razones son válidas, que es justo que se dé un aborto. Situaciones, hermanos, que van completamente en contra del evangelio de paz. Y que el que lo quiere practicar, que lo haga. Pero yo sostengo el evangelio de paz. Dios es salvación y vida. No me voy tras la filosofía, porque esa filosofía me quita a mí mi calzado. No solo habla de filosofías, dice huecas sutilezas. Y cuando hablamos de algo hueco, es algo vacío, es algo que no tiene fundamento, pero se mete sutilmente. Tan sutil. ¿Y saben por qué se mete sutil? Porque le agrada a la carne. Porque le provee a la parte del hombre los placeres y los desenfrenos que muchas veces ha querido practicar. Y en esos desenfrenos y placeres, las personas prefieren acogerse a las huecas sutilezas antes de quedarse con las sandalias puestas. Y hermanos, que en el mundo haya filosofías, que en el mundo haya huecas sutilezas, es normal. ¿Cierto? Pero que estén en la iglesia no es normal. O sea, yo no le puedo decir al mundo, no tenga sus filosofías, no tenga sus huecas sutilezas. Ellos las van a tener porque se rigen por el príncipe de este mundo. El punto es, hermanos, que esas filosofías y huecas sutilezas se están metiendo en medio de la iglesia porque se quieren practicar. Y cuando hablo de la iglesia no es estas cuatro paredes, es de los creyentes. De hecho, no solamente habla de huecas sutilezas, dice que esas huecas sutilezas según las tradiciones del mundo. Según las tradiciones del mundo. Y ahí es, hermanos, cómo nos dejamos engañar por las tradiciones del mundo. Un muchacho no puede tomar licor hasta que tenga 18 años según la ley civil. Eso es una ley del mundo, ¿cierto? Ah, pero el cristiano cumplió los 18 años y como ya tiene 18, pues se bebe 4, 5, 7 tragos y se termina emborrachando. Guardó muy bien la ley, la tradición, ¿sí? Sí la guardó muy bien, la ley y la tradición. Porque no tomó un solo trago. Tal vez los papás no se lo dejaron o tal vez se lo mandó a escondidillas, pero uno medio que no fuera fuerte. Pero pasados los 18, lo primero que hace con la cédula es irse a meter a un bar a ver qué ve y qué agarra.
y el calzado del evangelio. Esos zapatitos que le tuvieron que arraigar ahí, afianzar para que no se moviera en esa guerra. Fornique. Hay que probar de todo antes de casarse, y eso mejor no se case. Esa es la nueva tradición del mundo, porque la vieja era cásese antes de cualquier cosa. Vemos cómo las tradiciones están así, ¿de extremo a qué? A extremo. Las tradiciones, porque si usted se va al evangelio, el evangelio es justo el medio. Cásese como Dios manda, pero ahora no quieren, porque las tradiciones nos dicen que experimentemos primero. El mundo tiene esas tradiciones, el mundo. Si usted no tiene los zapatos del evangelio puestos, va a vivir de acuerdo a eso. Pero si usted se puso los zapatos, las tradiciones no nos pueden llevar a actuar. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Con qué estamos calzados? Porque dice hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. No según Cristo, porque según Cristo el evangelio tiene que venir a amarrar nuestras vidas para arraigarnos y para sobreedificar, para vernos crecer, para que este templo que tenemos aquí llegue a crecer de manera que cuando muramos nos espere uno no hecho de mano de hombre, sino el que está preparado en los cielos. Entonces, quise meter este versículo, hermanos, porque para mí este versículo nos deja muy claro de qué manera me quito yo los zapatos, el calzado, y que nos pesemos. Ya le doy lugar, hermano, que nos pesemos para ver si usted es de los que se quitan y se ponen los zapatos según conveniencia. Los zapatos o los calzados del evangelio, porque el soldado que va a la guerra tiene que mantener el calzado puesto constantemente. Hermano Carlos. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. En lo que se enseñaba se me venía a la mente, como dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Lo que le pasó a los pastores que estaban esperando, cuidando sus ovejas, y vino el nacimiento de Jesucristo. En Lucas 2 dice así: y repentinamente apareció con él una multitud de ángeles en el cielo que decían: gloria a Dios a las alturas y paz para con los hombres por su buena voluntad. Entonces, esa paz de Dios se les manifestó a ellos en la parte de Jesucristo, en lo que ellos iban a ver cuando iban a buscar ese bebé que había nacido en Belén. Pero cuando hablamos del Evangelio de la paz, ¿verdad? Es esa paz de Dios para con nosotros, que tuvo para con la humanidad. Pero también el Señor nos está hablando a través de la hermana que la sandalia hay que amarrársela al pie, ¿ok? Y la sandalia para mí no se amarra a la nueva criatura. La sandalia se amarra a la vieja criatura. En dos palabras, el Evangelio de paz vino a nosotros, nos pusimos el zapato en el viejo hombre, y ahí es donde la hermana decía, nos chima, cuando vemos a las demás personas en su viejo hombre andando de acuerdo al mundo. Entonces, ¿por qué nos chima? Porque el mundo mío, al cual está amarrada la sandalia, me quiere arrastrar al mundo de los otros. No sé si me voy a entender. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que transformar, como se nos enseñaba la semana pasada, ¿verdad? El viejo hombre, dejarlo para que la nueva criatura sea parte de esa sandalia también. Mejor dicho, crezca con la sandalia. O más bien, el Evangelio, que está amarrado a nuestro pie, haga que la nueva criatura crezca en nuestras vidas. Entonces, sí, claro, el pica pica está en el viejo hombre, indiscutiblemente. Y el Evangelio de paz va a chimarnos cuando yo quiero hacerlo, pero hay algo que me dice, no lo puede hacer. Ahí es donde tenemos que tener entendimiento espiritual, de que sí, estamos como cristianos
porque recibimos a Cristo calzándonos con el apresto del Evangelio de la paz, que tiene que venir a nuestras vidas, como decía ahí en el libro de Lucas, paz para con los hombres, entender que esa paz vino a mí y que yo tengo que buscarla en la comunión para con Dios, en mi diario vivir, en mi oración a través de la fe, porque si no la nueva criatura, la vieja criatura va a querer reventar la sandalia. Cuando yo estoy, bueno, ya yo no, pero los muchachos en la universidad, en el colegio, en la escuela, o cuando están solteros y se están quemando en lo erótico, la sandalia, o si estoy casado y ya mi esposita no me gusta mucho, y entonces, o si del mismo sexo, porque todo el mundo lo hace, porque yo no. Y se lo doy como testimonio. Una hermana que se ministró conmigo, la profesora de filosofía, de acuerdo a las tradiciones de los hombres, les dijo, bueno, vayan a vacaciones y la tarea va a ser de que ustedes tengan relaciones con quien ustedes quieran, sea hombre o mujer, y me traigan qué experimentaron. Y la hermana vino y me habló de eso y le digo, ¿usted lo va a hacer? No, jamás. Cuidado. Entonces, las tradiciones de los hombres son así: haga y deshaga y después tráigame un resumen, qué fue lo que experimentó. Si la hermana no hubiese tenido ese calzado bien puesto, revienta la correíta que le sujeta el calzado. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, aún, oigan bien, de acuerdo a las tradiciones de los hombres, con diciembre. Diciembre. Nació Cristo, pero voy a comprar para alabar a Dios en acciones de gracias, o me despisto en la fiesta de la empresa, de aquí y de allá, porque tengo que ir, y entonces yo me voy con los de la empresa. ¿Y de qué sirve celebrar Navidad si yo mismo estoy ahorcando el niño, como Herodes quiso matarlo? Para que tengamos cuidado, por la tradición de los hombres, ¿verdad? Dios me lo bendiga. Y en esta parte que expone el hermano Carlos, para pasar al siguiente versículo, que ya cerraríamos este tema del Evangelio de paz, pero cuando precisamente yo entendía esto aquí en el libro de Colosenses y tomaba el versículo 8 como eso que nos quiere sacar los zapatos, se me vino en ese momento una situación. Ustedes a ver si alguno la asocia con lo que voy a decir, ustedes se han dado cuenta que hay un momento específico donde los seres humanos, las personas, de manera involuntaria pierden los zapatos. ¿Cuándo? Cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente. Y me puse a leer por qué eso pasaba, porque nunca se me… O sea, si uno dice, ay, ahí es donde le dicen, guindó las tenis, decía uno antes, ¿verdad? Cuando está, colgó las tenis, es la cosa. Me puse a investigar. Yo dije, ¿por qué una persona se le salen los zapatos? Y dentro de lo que estaba leyendo dice que se salen aunque estén bien amarrados. No importa qué tan amarrados estén, por la violenta fuerza causada a causa del golpe que se recibe, de la aceleración y deceleración que se da en los músculos del cuerpo. En otras palabras, cuando viene el accidente de lo que sea, en el shock que se da, viene una aceleración que estira, pero del susto encoge. Y no importa que también estén amarrados los zapatos, se le salen a la persona. Y yo decía, este diablo que nos da unos choques, pero yo voy a andar cuidándome para que no me embista el diablo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, porque nos quiere sacar los zapatos, nos quiere quitar el calzado. Y en este momento, hermanos, estamos viendo cada una de estas partes de manera individual, porque las estamos viendo individual, pero esto tiene que llegar a verse en conjunto. Si nosotros entendemos lo que estudiamos primero, que es la verdad, más la parte de la justicia, que tiene que andar con nosotros, juntamente con el calzado, todo eso es lo que nos va a resguardar. Va a llegar el momento al final de ver cada uno individual en que los vamos a ligar todos, pero tratemos nosotros, cuando oímos la enseñanza, de no irlas separando,
porque todo está ligado, es una armadura completa que nos tiene que vestir. Y yo dije, así como el ser humano pierde los zapatos en un movimiento de choque violento, de la misma manera, cuando Satanás nos golpea de manera violenta, cuando la situación viene de manera abrupta, perdemos el calzado del evangelio. Y lo voy a poner en algo muy sencillo. Usted va tranquilo, lleno de Dios, lleno de paz, lleno de aleluya, gloria a Dios, dando gracias. Y si va manejando y se le atraviesa a alguien, pero es imbécil, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó al calzado? Venía oyendo música cristiana, venía con los conciertos de no sé quién. ¿Ah? Un choque abrupto. Usted no pegó el carro, pero Satanás lo pegó a usted y se le salió el calzado. Oh, vamos al hogar, vamos a la casa. Paz, amor, bendición, alegría. Y la esposa o el esposo le dice algo y se le sale el Hulk ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Un golpe violento. Y agarramos los zapatos y vean, los perdimos. El evangelio de paz se fue, no quedó. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Porque es que la Biblia no es para mañana. La Biblia, hermanos amados, no es algo místico. La Biblia no es algo que está allá y que yo vengo a oírla porque, ay, soy muy buena y me gusta ir a la iglesia y hay que ir a la iglesia. No, 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 es práctica. La Biblia es práctica. Y yo tengo que entender que mis sandalias deben de estar amarradas con buen arraigo para que no se me caigan. Hermano William y después el hermano Eric, a ver si me da chance de terminar el versículo que me queda pendiente. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, en la parte del calzado, ¿verdad? Me llevaba a la parte de Juan el Bautista, ¿verdad? En la parte de Mateo, donde él indica, no soy capaz de llevar su calzado. Hay que ver la parte donde él ve el testimonio de Cristo, ¿verdad? Cómo el Señor, es el Evangelio, Cristo es el Evangelio, cómo él, ¿verdad? Se sentía, no sé, se examinaba, decía, mi calzado no es igual al de él y mucho menos puedo ponerme en el calzado de él. Se supone que Cristo vino al mundo a guiarnos, a ser como es él, ¿verdad? Y en Juan también dice, no soy digno de desatar. Y esa parte me lleva a la parte del testimonio de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Como ese testimonio que tenemos que guardar, que Jesucristo vino al mundo a enseñarnos a cómo comportarnos, y nuestra forma de comportarnos nos lleva a veces cometer errores frente a otras personas, y esas personas nos van a desatar esas sandalias. No solamente es la parte accidental donde el calzado puede salir volando, sino donde no guardamos nuestro testimonio y pueden haber personas que nos desaten ese calzado y ahí nos podemos ver también descubiertos. Claro. Tenemos que cuidarnos de no exponernos a que otro nos quite los zapatos, no de manera violenta, de manera suavecita, pero igual se pierde, igual hay que apercibirse. Hermano Eric. Dios les bendiga. Bueno, me llamó la atención esto que leímos, este versículo 8 de segunda de Colosenses, donde dice que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, ¿verdad? Y estábamos sí hablando de donde el enemigo va a querer arrastrarnos, ¿verdad? Va a querer arrastrarnos, y una de las formas que nos puede también arrastrar es porque probablemente mi calzado no tenga el suficiente agarre. Y esto me lleva a pensar si realmente nosotros, dentro de nosotros meditamos y pensamos, si es que yo me pongo ese calzado en base a Efesios 6, porque podríamos tal vez entender o interpretar que aquí nos está hablando como en un momento de batalla, ¿verdad?
de Pablo al principio nos habla de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y nos da toda esa lista. Calzado los pies con el apesto del Evangelio. Ok, pero para llegar a dónde quiero llegar, ok, dice calzado los pies con el apesto del Evangelio de la paz. Si estamos hablando de un Evangelio de la paz, si estamos hablando de un calzado, hemos venido hablando de arraigados, sobreedificados. Entonces, antes de ese calzado de paz, quiere decir que ese calzado representa una obra de Cristo en mí, ¿verdad? Quiere decir que ese calzado es la transformación de Jesucristo en mi vida, que va a hacer que yo dé el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Si yo no tengo un testimonio, si en mí no hay una transformación, porque yo puede ser que yo en algún momento vine a los pies de Cristo y dije, sí, yo lo acepto como su Salvador, pero yo ando y continúo con mi vida, yo no tengo un calzado que está dando un evangelio de paz. O puede ser que tal vez yo sea de los que yo salga a predicar, ¿verdad? Pero si en mí no hay un testimonio o una transformación, yo puedo estar predicando un evangelio que no está arraigado, que no tiene esos clavos, que no tiene ese fundamento, el cual es Cristo en mi vida. Si en mí no hay una transformación, la divinidad de Cristo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Si en mí no ha habido una transformación, si yo sigo viviendo conforme arraigado a la corriente de este mundo, entonces yo no tengo un calzado, ¿verdad?, que realmente tenga ese apesto del Evangelio de la paz. ¿Qué es lo que va a predicar dentro de mí? ¿Cuál es ese Evangelio de la paz? La obra de Cristo en mí, el testimonio, los frutos del Espíritu automáticamente hacen que yo predique, hacen que mi testimonio venga y convenza de pecado a otros, porque el Espíritu de Dios que está en mí, que es el que convence de pecado. Pero si yo claudico en dos pensamientos, si yo soy de los que antes de predicar a otros, más bien yo me transformo a ellos, entonces ahí el enemigo me está arrastrando, yo no tengo un agarre, ¿verdad? Pensando en esto también, me vino a la mente Jesucristo mismo, ese hombre que como hombre andaba unos clavos que donde él llegaba, y es lo que hablaba ahora Willy. El mismo Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar la correa de ese ministerio, ¿verdad? Un calzado de poder, de espíritu de poder, de amor, dominio propio que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Eso es lo que amedrenta las tinieblas, eso es lo que va a hacer lo que dice Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. La transformación, los frutos del espíritu en mí, el sometimiento, automáticamente el enemigo va a huir. Entonces, agarrando de todo, lo más importante acá de todo es la obra de Jesucristo en mí, porque esos son los frutos del Espíritu, ese es el testimonio del Espíritu. Entonces está bien. Punto número 2, si yo quiero predicar ya literalmente la palabra de Dios, yo estoy comiendo, lo que yo estoy vendiendo, yo lo practico, me alimento de lo mismo que yo estoy vendiendo, ¿verdad? El enemigo no me va a arrastrar. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Entonces, por más pruebas que puedan venir, por más acechanzas del enemigo, entonces quiere decir que yo en todo tiempo, haya pruebas o no haya pruebas, mi identidad de Cristo, mi naturaleza es que tengo siempre un calzado de guerrero. Siempre, haya guerra o no haya guerra, yo estoy listo. Estoy listo para la batalla, como dice aquí mismo en Efesios, y habiendo acabado todo, estad firmes. Quiere decir que mi vestidura, mi naturaleza, ¿cuál es? La de Cristo, la de un guerrero. Que el Señor los bendiga. Amén. Es importante, hermanos amados, que entendamos que ese calzado que nosotros nos ponemos, tenemos que ponérnoslo, hermanos amados, porque el Evangelio en sí es el que nos va a llevar a nosotros a sujetarnos. Si está el fruto en mí, ya yo el calzado lo tengo firme, pero si el fruto no está en mí, si todavía la carne me quiere arrastrar, el evangelio que llevo puesto me dice, deténgase,
Hay cosas que ya yo no hago porque el fruto se ha dado, pero hay cosas en las que todavía el evangelio es el que me tiene que decir, no actúe. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, es importante que en aquellas cosas a donde todavía yo no he sido transformada, el calzado que llevo puesto, por eso hay que conocer el evangelio, al tenerlo puesto, aunque yo no quiera, aunque quiera hacer otra cosa, el calzado, que era lo que explicaba el hermano Carlos, me va a decir, no lo haga. Pero hay otras cosas a donde ese calzado ya es fruto en mi vida. Entonces, cada uno tiene que aprender a discernir. Lo voy a dejar hasta acá porque el tiempo ya no nos da más. Hermano Hombre, su aporte lo hace para la próxima semana, para el próximo año, literal. Y el versículo que falta para cerrar este tema, también lo vemos el próximo año, si el Señor lo permite. Vamos a ponernos en pie, hermanos amados, dándole gracias al Señor. Y hermanos, como nos recomienda el Espíritu, empecemos a amarrarnos el zapato. Revísese la sandalia, tal vez se le aflojó ahí un poquito el cordoncito. Si usted ve que se le aflojó, empiece a tallarlo. O si viene diciembre y usted sabe que cualquiera le va a majar el cordón para que se le suelte del todo, pues hágale doble nudo. Yo me acuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas, yo siempre les hacía doble nudo, porque si no tenía que estar a cada 2 minutos amarrándoles los zapatos. Bueno, aprendámonos a hacer doble nudo en el cordón del evangelio, del calzado del evangelio de paz. Y hermanos, llevemos ese evangelio de paz. El evangelio de paz es para todo el mundo. Usted le habla de la gracia y el amor del Señor, no del juicio ni del señalamiento. ¿Estamos entendiendo, hermanos amados? Todos los seres humanos, sin importar, son bienvenidos a Cristo. El resto lo hace el Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este momento por tu Espíritu Santo, Señor, porque tú eres grande, Dios, porque en ese amor tú trabajas en cada una de nuestras vidas, Señor. Que en este tiempo, Señor, donde tú, Señor, estás hablando en entendimiento a nuestra vida, nos sigas guardando, Padre. Señor, que tú sigas glorificándote en cada uno de nosotros, guardándonos de todo mal, Señor, haciendo que tu Espíritu fortalezca nuestras vidas, eterno Dios. Glorifícate, Señor, de manera, Señor, que tu gracia nos sostenga, Padre, que podamos ser promotores de llevar ese evangelio de paz, eterno Dios, y que al mismo tiempo podamos ponernos ese calzado para resguardar nuestra propia vida también, Señor. Tú conoces los tiempos en cada uno de nosotros que vivimos, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a dar el fruto que debemos de dar en tu presencia. Guarda tu iglesia en el nombre de Cristo, Señor, y que en estos días, Señor, podamos disfrutar sanamente como tu palabra lo enseña, eterno Dios. Te damos muchísimas gracias, Padre, por la bendición de tu Espíritu en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, tu bendición. Gracias por las visitas que hoy están con nosotros. Que tu palabra quede en los corazones de ellos también, Señor. Guarda a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a cada familia y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén.